Buenas, ¿cómo están? Espero que anden muy bien. Comenzamos esta semana entonces en la cuarta semana ya del curso de la cursada de verano. Vamos a ver la unidad 6 del programa. Vamos a terminar, por lo tanto, con el programa porque es la última unidad. Y lo que vamos a trabajar durante toda esta semana en distintas clases sincrónicas asincrónicas que yo voy a ir subiendo, que son estos videos, y en el encuentro que tenemos pautado sincrónico para el viernes, 16 horas, vamos a ver la unidad 6, que es literatura y cultura. Esta es la unidad según el programa: la literatura y la cultura, los estudios culturales y el lugar de la literatura, las representaciones de los conflictos culturales en la literatura, con la particularización en un estudio de caso, que es el colonialismo y el postcolonialismo en África, que es lo que vamos a trabajar con los dos textos literarios de esta unidad, que son El corazón de las tinieblas de Conrad y La edad de hierro de Coetzee. Pero en esta clase en realidad nos vamos a detener en la primera parte de lo que enuncia el programa, la literatura y la cultura, y quizás más particularmente vamos a trabajar en torno a la noción de cultura a partir de la bibliografía que figura en el programa para este tema, que son los textos de García Canclini y de Martín Barbero. La idea es que vayamos recorriendo estas distintas clases y también vayamos avanzando con la lectura del material. Digo, la idea no es fumarse una clase atrás de otra, sino ir poniendo en diálogo lo que yo puedo llegar a decir acá con la lectura que ustedes hagan de los textos de la bibliografía. De modo que también podamos utilizar la clase sincrónica por Zoom del viernes para resolver consultas, dudas, cosas que hayan quedado así medio haciendo ruido o no del todo claras, las podamos resolver ahí, y dentro de lo posible podamos aprovechar también ese espacio para hacer una especie de repaso sintético y por arriba de todo lo que vimos en la unidad, y quizás detenernos un poquito más en los textos literarios. Sobre todo porque siempre va a ser mucho más interesante lo que podamos comentar de los textos literarios, charlando entre todos, que lo que pueda llegar a decir yo solo. Así que esa es un poco la idea. De todas formas, me pueden ir haciendo consultas durante la semana por la mensajería del campus o por mail, por donde quieran. Podemos llegar a pautar otro encuentro sincrónico si ustedes quieren y si hace falta, ya sea durante esta semana, antes del viernes, o la semana que viene, que va a ser una semana que vamos a destinar a consultas, así que podemos continuar. Si hay algún tema que haya quedado ahí pendiente y no quedó del todo claro, lo podemos seguir trabajando en algún encuentro a pautar para la semana que viene. Pero entonces, comenzando con la clase de hoy, y comenzando con la unidad 6, que aborda las relaciones entre la literatura y la cultura y fundamentalmente el impacto de los estudios culturales dentro del ámbito del estudio de la literatura, vamos a comenzar por recorrer un poco la problemática para definir qué es la cultura. Y vamos a tomar, obviamente, como punto de partida la bibliografía que tomamos como noción o como idea para saber qué es la cultura o de qué hablamos, qué perspectiva tenemos para pensar la cultura. Para eso tenemos el texto de García Canclini, Cultura y Comunicación, entre lo global y lo local. Y sobre todo el capítulo 1, que es en donde va a particularizar un poco sobre qué noción de cultura él se está parando. Y para hacer esto va a plantear que hay distintas narrativas sobre la cultura que circulan en la sociedad. Él no las llama necesariamente nociones teóricas o teorías sobre la cultura, sino más bien las distintas formas en las que se piensa la cultura y que circulan socialmente, y sobre la que se construyen narrativas. En ese sentido es que él denomina estas ideas como narrativas sobre la cultura.
y que parten de ciertas distinciones de la cultura con otras instancias que lo va a ir marcando. El caso de la cultura como diferente a la civilización, la cultura opuesta a la naturaleza o diferenciada de la naturaleza, y la cultura opuesta a la sociedad, que va a ser quizás la más importante de estas oposiciones que vamos a ir leyendo con Canclini. Bien, cultura como lo opuesto a la civilización. Para hablar de esta idea de cultura, que es una idea muy generalizada, quizás no tan tomada en las últimas décadas de forma académica o científica, pero sí sigue teniendo una fuerte importancia a nivel social, que es la que está detrás de expresiones del tipo, no sé, Juancito es una persona muy culta, ¿no? Ahí hay una idea de la cultura que, tal como le explica García Canclini, la diferencia de la civilización. Cuando decimos que tal persona es muy culta, nos referimos a que leyó muchos libros, o a que no mira cine comercial, sino que mira cine arte, etc. Hay una idea de la cultura muy vinculada con la alta cultura, o muy vinculada con la cultura dominante. Es lo que Canclini llama el uso cotidiano oculto de cultura, asociado con educación, con ilustración, con refinamiento, con información básica, ¿no? La gente culta es la gente muy leída, muy estudiada, etc. Y el ejemplo que pone para pensar por qué esta idea de cultura es una idea que se diferencia de la civilización es el de el mármol. No, el mármol, que es un producto de la naturaleza, que surge naturalmente. Cuando ese mármol se extrae, forma parte ya de una acción de la civilización. O sea, cualquier intervención humana sobre la naturaleza entra en el ámbito de lo que llamamos civilización. Ahora, la extracción del mármol de la naturaleza no sería producto de la cultura, sino que sería más bien parte de la civilización. Ahora, el tallado de ese mármol y convertir ese mármol en una escultura, por ejemplo, ahí sí entra dentro del ámbito de lo cultural, de acuerdo a esta idea, a esta narrativa sobre la cultura. ¿Qué se puede cuestionar de esta idea sobre la cultura? Que, insisto, a ver, la podemos anclar temporalmente en cierta época, pero lo cierto es que a nivel social siguen, por eso puse el ejemplo de decir que tal o cual persona es culta, porque bueno, siguen operando estas ideas o narrativas sobre la cultura en lo social. Se le puede cuestionar dos tipos de naturalizaciones. Por un lado, naturalizar la división entre lo corporal y lo mental, lo material y lo espiritual, y junto con eso también una naturalización de la división de clases. ¿Por qué? Porque en el ejemplo del mármol, la extracción del mármol de la naturaleza es un trabajo manual, corporal, material. Convertir eso en una obra de arte ya no se trata únicamente de la materialidad de tallar el mármol, sino que involucra cuestiones que tienen que ver con lo mental, con lo espiritual, con los órdenes de todo lo que es inmaterial. Esta idea generalizada de cultura también impacta, obviamente, en la cuestión de la división de clase, porque obviamente la clase trabajadora va a ser una clase asociada mucho más con la civilización y no tanto con el arte, que es sería más bien patrimonio de las clases más acomodadas. ¿No? Como si el arte estuviera únicamente asociado con el ocio. Fíjense que, bueno, hablé de arte en vez de hablar de cultura en este sentido, pero porque esta idea de cultura, diferenciada de civilización,
está siempre muy asociada a lo que solemos llamar la alta cultura, o sea, la cultura de las élites intelectuales, por decirlo de algún modo, y por lo tanto también al arte también entendido de cierta manera, ¿no? Sería otra discusión la de qué es arte y qué no es arte. Por otro lado, otro de los cuestionamientos que hace García Canclini es que también naturaliza esto que decíamos, un conjunto de conocimientos y de gustos que serían los válidos, los de cierta élite social, cultural, que son los que determinan qué es la verdadera cultura. Por lo tanto, los grupos sociales que no tengan esos mismos conocimientos, gustos y valores, no van a tener cultura. Básicamente, no es que van a tener otra cultura, sino que hay únicamente una cultura que es la válida, que es la que llamamos la cultura. Lo estoy diciendo medio brutal, pero esta es un poco la idea de esta concepción o de esta narrativa respecto de la cultura. Muy asociada, si la queremos anclar históricamente, a lo que fue el romanticismo y lo que fue la búsqueda de las culturas nacionales, de encontrar el folclore y las culturas que representen a determinada nación, ¿no? Y también, ya no hablando de cultura, sino hablando de esta idea de civilización, es la que estuvo también muy asociada con los distintos modos del imperialismo, ¿no? La idea de civilizar otros pueblos, ¿no? Esta es la idea de civilización que hay detrás de esta oposición y de esta narrativa sobre la cultura, que como vimos tiene algunos problemas y algunos cuestionamientos que se le puede hacer. Otra de las oposiciones que plantea García Canclini es la diferencia entre cultura y naturaleza. De acuerdo a esta narrativa sobre la cultura, cualquier acción humana sobre la naturaleza que modifique la naturaleza ya va a ser cultural. Por lo tanto, no hace falta esculpir una gran obra de arte en el mármol para que eso sea cultura, eso es un tipo de cultura, sino que la extracción, en el ejemplo que usábamos antes, la extracción del mármol de la naturaleza ya es un proceso cultural. Digo, ahí ya estamos hablando de cultura. Acá, con esta concepción y con la tercera que vamos a ver después, esto es lo que dice Canclini, ya estamos ante nociones un poco más científicas, o sea, que permiten definiciones más conceptuales o más teóricas. Esta manera de considerar a la cultura, dice García Canclini, es simple, es global, porque la piensa como todo lo que no es naturaleza, todo lo que no es naturaleza sería cultura, y lo que dice es que ayudó a superar las formas más primarias del etnocentrismo, lo que habíamos visto en el punto anterior, ¿no? en la concepción anterior, que es una concepción que podemos pensarla como etnocentrista, porque es una concepción en la que una va a ser la cultura legítima, válida, o sea, va a haber una única cultura válida, el resto es civilización y no es cultura. Entonces, pensando la cultura diferenciada de la naturaleza, nos vamos un poco hacia el otro extremo, y cualquier acción humana va a ser cultura. Entonces superamos ese etnocentrismo que tenía la noción anterior, pero corremos el riesgo también, y este es el cuestionamiento que García Canclini le hace, de caer en el relativismo cultural, ¿no? En la idea de que todo se explica, todo se puede explicar en función de la cultura a la que se adscribe determinado hecho, determinado fenómeno,
Dice García Canclini, toda sociedad tiene cultura, por lo tanto no hay razones para discriminar o descalificar a las otras. Eso está perfecto, no discriminemos. La consecuencia política de esa definición fue el relativismo cultural. El problema con el relativismo cultural no es esta idea de que no debemos ser prejuiciosos con las culturas que son diferentes a la nuestra y decir, por ejemplo, las culturas, no sé, en donde está legitimada la poligamia, por ejemplo, eso es algo que lo tenemos que entender dentro de ese sistema cultural. No podemos desde nuestra cultura decir, no, qué horror, eso es tremendo, eso es un asco, porque lo único que importa es la familia y el matrimonio monogámico, etcétera, que serían los parámetros de nuestra cultura. Esta concepción de la cultura implica decir, bueno, no, eso, no sé, el fenómeno de la poligamia en determinadas culturas, hay que pensarlo y hay que entenderlo en ese ámbito, en ese marco. Digamos, dentro de ese sistema cultural y no establecer criterios valorativos que tienen que ver con otra cultura. Hasta ahí venimos perfecto. El problema del relativismo cultural, lo quiero poner así como en un ejemplo, es pensar, por ejemplo, que nuestra sociedad, nuestra cultura, es una cultura tremendamente machista, podríamos decir. El relativismo cultural implicaría explicar ese machismo de acuerdo al propio sistema cultural. Implicaría que no podemos hacer una valoración y decir eso está bien o eso está mal, porque eso se explica por el sistema de nuestra cultura en el que las personas, los hombres son mejores que las mujeres, los blancos, heterosexuales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no podemos ir en contra de eso ni decir que está bien o que está mal porque es parte del sistema cultural y tiene que ver con cómo nos formamos, cómo aprendemos, etcétera, etcétera. Bueno, en este ejemplo que estoy dando, que es un poco extremo y un poco tonto, pero quería ser como ilustrativo para que entendamos un poco esta idea del relativismo cultural y por qué puede llegar a ser un problema. No todo se puede explicar a partir del sistema cultural al que pertenece determinado fenómeno. Y como dice ahí en la diapositiva, lo que tenemos es una concepción demasiado abarcadora y por lo tanto que tampoco nos ayuda mucho a la hora de hacer estudios culturales o de estudiar la cultura. Todo es cultura, entonces ¿qué de ese todo es lo que podemos estudiar? Y llegamos en tercer lugar a la última de las narrativas sobre la cultura, que es la diferencia de la sociedad, cultura como diferenciado de la sociedad. Y lo que dice García Canclini es que esta es quizá la idea de cultura que adquirió en los últimos tiempos, en las últimas décadas, más relevancia, sobre todo a nivel, en el marco de los estudios culturales y de cómo trabajamos, cómo estudiamos, que podemos estudiar la cultura. Dice García Canclini, para autores como Pierre Bourdieu, la sociedad es pensada como el conjunto de estructuras más o menos objetivas que organizan la distribución de los medios de producción y el poder entre los individuos y los grupos sociales, y que determinan las prácticas sociales, económicas y políticas. Según estos autores, al analizar las estructuras sociales y las prácticas humanas, queda un residuo. Hay una serie de actos que se realizan en la sociedad que no parecen tener mucho sentido si se los analiza con una concepción pragmática como realización del poder o administración de la economía. Es decir, si pensamos la cultura en relación con la sociedad y con los procesos sociales, lo que vemos es que en las relaciones de fuerza propias de la sociedad, que tienen que ver con las relaciones productivas, queda algo afuera. Quedan un montón de fenómenos y de acciones que no tendrían sentido en el marco de esos valores de uso y valores de cambio propios de la economía y de la política, de cómo funcionan en la sociedad. Para decirle un ejemplo brutal, casi todos
trabajamos porque necesitamos comer y vivir, pero no todo lo que hacemos en la vida tiene que ver con esas relaciones de fuerza, ¿no? De obtener un sueldo para ir a la despensa y comprar paquetes de fideos para cenar. Hay un montón de otras cosas que hacemos que escapan a esas relaciones de fuerza y que se vinculan muy fuertemente con las relaciones de sentido que organizan la vida social, las relaciones de sentido y de significación. Y ahí podríamos decir la forma en la que nos vestimos, por ejemplo. O sea, no es que nos tapamos únicamente por el frío, no, porque vamos a elegir la campera para usar en el invierno, a comprar un pullover y elegimos, no sé, el color que queremos, el modelo, de acuerdo a qué se usa, qué no se usa, o a qué grupo sociocultural yo quiero pertenecer. Miramos determinadas películas, determinadas series, leemos determinados libros. Hay un montón hay toda una zona de la vida social que escapa a estas relaciones de fuerza y es toda esa zona que tiene que ver con las relaciones de sentido y de significación de lo que hacemos. Este mundo de las significaciones y del sentido, de las disputas de sentido, es el propio de la cultura. Esta idea de cultura es la que comenzó a adquirir cada vez más fuerza a partir de la posguerra, de la segunda posguerra, de la etapa posterior a la Segunda Guerra Mundial. O sea, toda la segunda mitad de los 40 y los 50 en adelante fue adquiriendo cada vez más fuerza esta idea de cultura asociada más a la antropología. Es decir, la forma en la que se disputan sentidos y significados sobre distintos órdenes de lo social en la vida, ¿no? En la sociedad. Esas relaciones de sentido y de significado serían lo que en esta distinción y en este tipo de narrativa de la cultura definirían, o definen, vamos a decir, la cultura. Y en realidad es la idea de cultura con la que nosotros nos vamos a quedar después de analizar las anteriores. No quiere decir que las anteriores no tengan cierto valor o no sigan circulando socialmente, sino que a los efectos de pensar el estudio de la cultura, esta es por ahí la que más impacto ha tenido y la que más nos interesa, y de hecho es la que toma García Canclini, llega hasta este punto para después avanzar a partir de esta idea de cultura y no tanto de las anteriores. Entonces, a partir de esta idea de la cultura, llegamos a lo que podríamos marcar en la fotocopia, ¿no? Como la definición de García Canclini, que sería esta. La cultura abarca el conjunto, entonces, de los procesos sociales de significación, o para decirlo de un modo más complejo, la cultura abarca el conjunto de procesos sociales de producción, circulación y consumos de las significaciones en la vida social. Cómo circulan, se consumen, se producen, se negocian, se intercambian las significaciones de los distintos aspectos de la vida social. Desde esta idea de la cultura, entonces ya no podemos asociar la cultura a un conjunto de obras y decir, bueno, yo acá tengo, este es un museo de cultura argentina y tengo fotos de Borges, fotos de, no sé, de Maradona. Bueno, esto es la cultura, bueno, nuestra cultura como argentinos, este conjunto de obras. O si lo pensamos en términos, por ejemplo, de la primera idea de cultura de las tres que vimos, la que lo diferenciaba la cultura de la civilización, ahí podríamos decir, bueno, la cultura está conformada, podemos decir, es este conjunto de obras culturales, artísticas. Este canon de textos literarios, por ejemplo, es nuestra cultura. Desde esta concepción más antropológica o desde esta definición que García Canclini llama sociosemiótica,
porque está pensando la cultura en relación con la sociedad, pero con un aspecto muy particular y diferenciado de la sociedad, que es la atribución y circulación de los significados. Por eso es sociosemiótica. Desde esta perspectiva, la cultura ya no es un conjunto de obras, sino que tiene que ver con procesos sociales. Por eso es que desde esta idea, y lo que vamos a ver en los textos de García Conclini o de Martín Barbero, que vamos a ver que ahí radica también una dificultad a la hora de leerlos, es que no están hablando de una cultura como un conjunto de obras, sino como procesos sociales complejos, complicados, en continuo movimiento, con negociaciones, dominaciones, resistencias, reapropiaciones, resignificaciones y circulación de distintos tipos de el significado que se le atribuye a distintos aspectos de la vida social. Espero estar siendo más o menos claro. Pero bueno, este es un punto importante del texto de García Conclini. No es que ustedes tengan que decir, bueno, la definición sociosemiótica y acordarse de esa palabra. Digo, yo lo anoté porque así lo dice él y porque me parece que es claro, casi como mnemotecnia, ¿no? Para pensar que la idea con la que nos vamos a quedar de cultura, o con la que se va a quedar García Conclini, es la última de las tres que mencionó, que es la que la piensa vinculada con la sociedad, con la idea de sociedad, pero con un aspecto muy particular de la sociedad, que es la circulación de los significados y de los sentidos. Y acá plantea 4 vertientes que las vamos a mencionar también un poco rápidamente. Una es la vinculada con la identidad cultural, obviamente, asociada a el modo en el que se vive determinada cultura o la interacción entre diferentes culturas. Tanto García Conclini como Martín Barbero después, que lo vamos a ver después, van a hablar bastante de identidad, así que no me voy a detener mucho ahora en ese aspecto. También habla de la imbrincación entre la cultura y la sociedad, ¿no? Esta definición que surgía de diferenciar lo cultural de lo social, en realidad implica que ambos aspectos, ambos ámbitos, están en continua interrelación. Los distintos aspectos, digamos, de la identidad cultural no están aislados de las relaciones de fuerza, podríamos decir, o sea, de lo que ocurre en términos estrictamente sociales, sino que se ven implicados por los cambios a nivel social. Pero a su vez también los cambios en el ámbito de lo cultural se interrelacionan también y pueden modificar las relaciones de fuerza, incluso. Es decir, partimos de una definición que es que comienza por diferenciar, para definir qué es la cultura, lo diferenciamos de lo social, pero volvemos y decimos, en realidad están íntimamente relacionados, son inseparables. Es un aspecto de lo social, lo cultural, pero o sea, lo podemos diferenciar, pero están muy imbrincados entre sí. Tercera de las vertientes que menciona García Conclini, la cultura política como instancia de conformación del consenso, la hegemonía y la legitimidad. Esto también lo vamos a trabajar por ahí cuando mencionemos los problemas que nos arroja la tecnicidad o los avances tecnológicos con el texto de Martín, ya estoy mezclando autores, Martín Barbero, porque se trata justamente de la relación entre hegemonía y resignificaciones, dominación y resistencias a esa dominación y demás. O sea, los modos de hacer de que la esfera de la política pueda operar tiene que ver con la construcción de ciertos consensos y hegemonías de ciertas zonas de lo común en el marco de diferencias culturales. La cuarta vertiente que menciona
Él la llama la dramatización eufemizada de los conflictos sociales. Vinculada con el anterior, con la idea del consenso y la hegemonía, a lo que se refiere García Canclini con esta idea de dramatización eufemizada es básicamente a la representación de los conflictos sociales o socioculturales que van a aparecer en ciertos textos de la cultura, en nuestro caso en la literatura. Podemos preguntarnos cómo la literatura representa conflictos sociales, y ahí estaríamos en esta cuarta vertiente, que es en la que por ahí nos vamos a detener la clase que viene cuando tomemos la diferenciación, la organización que plantea el primer módulo de la unidad 6 de teóricos que ustedes tienen para leer y tienen que leer porque se complementan con estas clases, no es que es lo mismo exactamente. Ahí de Diego y Ságer, que son quienes armaron esos módulos, plantean una diferencia entre la ubicación de la literatura dentro de los estudios culturales y, por un lado, y por otro lado, cómo aparecen los conflictos culturales dentro de la literatura. Ahí estaríamos más o menos dentro de esta vertiente que García Canclini le pone este nombre un poco más dramático, justamente. Dramatización eufemizada de los conflictos sociales. Pero se trata de esto, de ver, por ejemplo, cómo en determinadas obras de teatro, de determinado periodo, aparecen representados, dramatizados, eufemizados, si quieren, no sé si me gusta esa palabra, determinadas cuestiones que ocurren a nivel de lo social. Bueno, y todavía no, hasta acá veníamos hablando de cultura, todavía no nos metimos mucho en esto de qué son los estudios culturales. Por eso vamos a hacer acá un poco un paréntesis en el recorrido por el texto de García Canclini para recuperar un poco lo que ocurrió con el fenómeno de los estudios culturales. Esto lo tienen de forma mucho más precisa y más clara también en la ficha de cátedra, en el primer módulo de la unidad 6. Pero lo cierto es que por lo general se asocia el surgimiento de los estudios, o la fundación, suele decirse, de los estudios culturales con una serie de investigaciones y de libros que a fines de los 50 y principios de los 60 comienzan a publicarse, que implican ciertos cambios en la concepción de la cultura y sobre todo en el estudio de la cultura. Que son estos que menciono al principio, el de Raymond Williams, que ya ustedes lo conocen porque lo leyeron su texto sobre formaciones e instituciones, el uso de lo literario de Richard Hogan y la construcción de la clase trabajadora inglesa de Edward Thompson. Son algunos ejemplos, luego comienzan, primero en Birmingham y después en un montón de otros lugares, comienzan a establecerse institutos o centros de investigación interdisciplinares, por lo general, del estudio de la cultura. Digo interdisciplinares porque en estos tipos de institutos y en el estudio de la cultura o en los estudios culturales en general, conviven distintas disciplinas como la literatura, la historia, la antropología, la sociología, la comunicación y demás. El arte también. El estudio de la cultura es bastante interdisciplinario, medio desde su surgimiento. Y estos primeros trabajos resultaron también influyentes por plantear formas novedosas de estudiar y de pensar a la cultura. Por ejemplo, trabajar con determinados grupos sociales o clases sociales, como la clase trabajadora, para ver qué leen, qué literatura leen, cómo negocian sentidos con esa literatura que leen, si la literatura que leen es la
es el canon construido por cierta élite intelectual. Bueno, ¿qué negociación establecen? ¿Cómo leen? ¿O qué esas negociaciones de sentido se establecen? Lo estoy explicando así como bastante por arriba, pero como para dar un ejemplo de cómo a partir de determinados estudios comienza a cambiar también la idea de cultura y comienzan a trabajarse otros aspectos como la cultura popular, ¿no? Las culturas asociadas con determinadas clases sociales, que son las clases populares, o sea, no las élites intelectuales o la clase alta intelectual, sino qué literatura se lee o qué consumos culturales hay, qué música, qué cine y demás. Eso genera un cambio enorme en la concepción de literatura y en la concepción de la cultura, perdón, y el estudio de la cultura. Comienza a trabajarse también con la cultura de masas, que no es lo mismo que las culturas populares, porque cuando hablamos de cultura de masas estamos hablando de fenómenos culturales que llegan, que atraviesan distintas culturas o distintos grupos culturales o grupos sociales, o sea que tienen un nivel mucho más masivo. Y ahí tenemos que pensar, por ejemplo, que durante los años 50 y de los 50 en adelante se incorpora a los hogares un electrodoméstico nuevo, bastante novedoso y que generó un impacto importante, diría yo, que es la televisión, o sea, el televisor. También la aparición de, o la irrupción de este aparatito que es el televisor dentro de los hogares implicó un enorme impacto cultural y que también forzó un poco a que se comience a estudiar cuáles eran los consumos culturales masivos, justamente. Y pensar en este ámbito qué tipo de negociaciones, de resistencias, de apropiaciones o resignificaciones se daban en estos consumos culturales, ¿no? El hecho de que toda la familia ahora se reúna, o a partir de los 60 en adelante, digamos, más o menos, se reúna a cenar alrededor de la televisión, uno puede decir, bueno, qué tremendo, es un achatamiento de la cultura. Pero la perspectiva de los estudios culturales se corre un poco de esta idea para en realidad tratar de ver, bueno, qué ocurre con esos consumos culturales. Cómo opera culturalmente, por ejemplo, la televisión dentro de los hogares, qué negociaciones se establece, si uno es simplemente un zombie que está frente a la tele absorbiendo todo lo que le dicen, o aparecen otro tipo de apropiaciones, de resistencias, o con qué otros consumos culturales convive ese fenómeno de masas que fue en su momento y sigue siendo la televisión. Esto para pensar más o menos los cambios que fueron generando los estudios culturales dentro de distintos ámbitos de estudio, y fundamentalmente estas ideas también hizo que se pasara poco a poco de una idea de cultura en singular, muy asociada a lo que habíamos visto en la primera de las tres narrativas que menciona García Canclini, ¿no? Una cultura asociada a una cultura dominante de cierta clase social. Pasemos de eso a una idea de culturas en plural. Y de, fundamentalmente, las diferentes disputas de sentidos y de que se dan entre distintas identidades nacionales, transnacionales, étnicas, sexuales, regionales, de género, etarias, etcétera, etcétera. Digo, por eso se pasa de una idea de cultura más en singular, que es la que asociamos con esa cultura que se diferencia de la civilización, a una idea de culturas en plural, mucho más asociada a
las otras dos definiciones y sobre todo la tercera, esta negociación de los significados en la vida social. Por eso, con García Canclini de lo que hablamos mucho es de esta idea del multiculturalismo. La multiculturalidad, la heterogeneidad cultural, la hibridación cultural, etc. No son términos que signifiquen lo mismo de ninguna manera y bueno, cada uno se entronca por ahí con distintos sistemas teóricos conceptuales, pero acá no nos interesa entrar en esas distinciones, sino entender un poco estos cambios en la concepción de cultura para después ir a pensar la relación entre la literatura y la cultura. Y lo importante acá es que cuando hablamos de cultura estamos hablando siempre de culturas y de multiculturalidad, porque no hay una única cultura, sino que hay una multiplicidad que interactúan de diferente manera. Por eso el estudio de la cultura, de las culturas, decimos ahora, es tan complejo, como seguramente lo vieron cuando leyeron a Martín Barbero. Pero este era el recorrido un poco que quería hacer para ponerlo en relación también con esas tres concepciones de cultura que plantea García Canclini. Volvemos acá a García Canclini y habla de la multiculturalidad, obviamente, se centra en dos estudios de caso, que son las industrias culturales y las ciudades, pero sobre todo ambos textos, el de García Canclini y el de Martín Barbero, van a ser un poco una especie de panorama o de balance de la cultura en la actualidad. Cuando digo la actualidad me refiero a principios del 2000, ¿no? Los textos son de Martín Barbero es del 2003 y me parece que el de García Canclini también. Entonces digo, están pensando ese sistema cultural de esa época, que va a haber un montón de cosas que las vamos a poder o traer al 2021 o pensarlas en perspectiva o pensarlas en relación. García Canclini va a hablar de una intensificación de los lazos transnacionales, va a hacer mucho hincapié en el fenómeno de la globalización, que era también un tema muy de los estudios culturales de la década del 90. Hoy no se habla tanto de la globalización, no sé, por ahí porque la dimos por sentada y ya no hay vuelta atrás, desconozco. Y junto a esa intensificación de lazos transnacionales, una crisis de otro tipo de identidades como las identidades locales, nacionales, y esta idea de, bueno, de la identidad nacional como homogénea y compacta, que también eso fue una construcción cultural. Entonces, el panorama actual, va a decir García Canclini, es el de la multiculturalidad. Ya no hay una cultura nacional homogénea que fue construida a partir también de ciertas exclusiones, sino que hay coexistencia de diferentes culturas. Lo que él llama, por ejemplo, una multietnicidad, ¿no? La coexistencia de grupos étnicos en un mismo territorio, pero también una multiculturalidad globalizada, que implica un acceso obviamente desigual a los bienes de la modernidad y donde podemos plantear esas diferencias entre distintos países, entre los países que son centrales y los países que son periféricos. Y va a plantear una serie de tensiones o contradicciones que él ve en la cultura del 2003, que las podemos pensar en la cultura actualmente también, que es las identidades multiculturales, a la proliferación de distintas identidades culturales, en relación o en tensión con la idea de conservación de la cultura,
las memorias culturales, por ejemplo, de escribir libros sobre memorias culturales, de exponer en museos, etcétera, etcétera. Toda una idea de la posibilidad de conservar las culturas que lo que hace generalmente es unificar determinada cultura, o sea, asociarle ciertos sentidos más cerrados a esa cultura. Eso entra en tensión con, en realidad, una proliferación, ahí está, de diferentes identidades culturales. No sé si estoy siendo demasiado abstracto o complejo. Bueno, García Canclini también lo es. No, esta tensión entre impulsos de homogeneización cultural, pero a la vez fenómenos gigantes de inestabilidad cultural, de hibridación cultural, etcétera, etcétera, que los vamos a ir viendo en las diferentes diapositivas. Bien, dice García Canclini, repensar la identidad en tiempos de globalización es repensarla como identidad multicultural. Esto que decíamos antes, ya no podemos hablar de la cultura, sino que de lo que tenemos que hablar, sobre todo en momentos de globalización, es de una identidad multicultural, que se nutre de varios repertorios culturales, que puede ser multilingüe, nómade, transitar, desplazarse, reproducirse como identidad en lugares lejanos al territorio donde nació, de manera que la reflexión sobre la identidad cultural, en términos conservacionistas, hoy aparece como un intento de forzar los hechos, de detener procesos sociales en constante renovación y transformación, de embalsamar en un conjunto de rasgos algo que de hecho está transformándose incesantemente. Esta es la idea de multiculturalidad o de identidad multicultural. Es un fenómeno, o sea, si hablamos de la cultura hoy en día, no podemos hablar de algo cerrado y unificado. No podemos decir la cultura nacional argentina o la cultura de los porteños, sino que hay fenómenos de multiculturalidad y de identidad multicultural que están en continuo movimiento, en continua negociación. Pensemos esta idea de la cultura como circulación, atribución y negociación de sentidos respecto de la vida social. Eso está continuamente en movimiento. Y acá por eso plantea esta tensión, ¿no? La museificación de las identidades culturales, este intento de conservación, es siempre como si dijéramos una fotografía de un momento, en todo caso, y no capta cómo el fenómeno de la multiculturalidad se está moviendo todo el tiempo, está en continuo, en incesante movimiento y modificación. No, por eso dice que es embalsamar un conjunto de rasgos, algo que de hecho está transformándose incesantemente. Como estas transformaciones se dan con una variedad de referentes heterogéneos, se sostiene que tal vez haya que desplazar el objeto de estudio y pensar que el objeto principal o uno de los objetos de las ciencias sociales ya no es la identidad, sino la heterogeneidad social y multicultural. Después, en las partes en las que le hacen preguntas a García Canclini en el libro, le van a cuestionar un poquitito esta idea de decir, ya no estudiemos las identidades porque nuestra sociedad actual es multicultural, hay que estudiar la multiculturalidad. Y él lo aclara un poco, y ahora lo vamos a ver, en qué sentido aclara a qué se refiere con esto de que ya no hay que estudiar la identidad, sino la heterogeneidad. Pero sigo con esta cita. De todos modos, necesitamos definir identidades, ver quiénes somos, necesitamos arraigos en territorios por más desterritorializada que esté la sociedad contemporánea. Necesitamos referirnos a indicadores de pertenencia que nos den seguridad afectiva y claridad sobre los grupos con los que podemos relacionarnos, los grupos a los que pertenecemos, con los que podemos entendernos. De manera que la identidad no desaparece como problema ni como ámbito de reflexión. Es decir, habría que dejar de pensar en la
identidad porque el fenómeno que hay que estudiar es la multiculturalidad, pero sigue siendo muy fuerte la idea de identidad. O sea, vivimos en un mundo globalizado, multicultural, pero en donde todavía necesitamos anclajes identitarios. Necesitamos decir yo pertenezco a tal clase social, a tal grupo generacional, o leo determinadas cosas o miro determinados productos culturales audiovisuales, o vengo de tal lugar, digo, por eso cuando hablamos de esta multiculturalidad estamos hablando siempre de un fenómeno que es muy complejo. Cuando le cuestionan un poco, qué es lo que quiere decir con identidad, lo aclara y me pareció bastante interesante pensar esto que dice. Los inconvenientes, esto no es cita, me parece que lo parafraseé al principio, después viene la cita. Los inconvenientes de colocar a la identidad como objeto central del estudio de las ciencias sociales, a lo que lleva es a esencializar la identidad, a sustancializar la identidad. Es decir, podríamos decir, a fijarla, a embalsamarla, que era la palabra que usaba antes. Es decir, no sé, mi identidad es argentino, mi identidad es, no sé, platense o pueblerino del interior, porque en realidad no soy de La Plata, y fijamos, digo, estudiar a partir de esas ideas de identidades es un poco fijar, unificar, esencializar, cristalizar la idea de identidad. Ahí están los ejemplos. La esencia de lo argentino, la esencia de lo mexicano, la esencia de lo latinoamericano, la esencia de lo indígena. ¿No? Ese es el peligro. Dice García Canclini. Con frecuencia se emplean categorías metafísicas para hablar de identidad. Por eso, centrar los estudios de esta noción crea dificultades para temporalizar, para ver lo distinto dentro de lo mismo. Es un trabajo de higiene intelectual poner entre signos de interrogación a la identidad y trabajar sobre la heterogeneidad. Por supuesto, la heterogeneidad, y esto es lo que me interesó, está compuesta de identidades culturales de distinto tipo, que interactúan, que chocan, que cambian, de manera que no es que proscribimos la noción de identidad ni las preguntas por la identidad, sino que las tomamos de un modo relativista, las vinculamos fundamentalmente, o pensamos, si pensamos la identidad cultural, la pensamos siempre en términos de multiculturalismo. Bien. Y acá habría que volver un poquito para atrás para pensar qué implica esta idea de multiculturalidad en el momento en el que también escribe el libro o da esas conferencias García Canclini. Y bueno, voy a leer la cita. En nuestros países se pensaba que en la sociedad coexistían distintas subculturas, o sea, eso siempre se supo, se entendió, se percibió, pero se suponía que finalmente debían subordinarse a una cultura dominante. Esa cultura dominante casi siempre ha sido la cultura de los blancos, que hablan castellano y participan con ventajas de la modernidad. O sea, se trata de todos los procesos modernizadores de las sociedades, sobre todo latinoamericanas, y de las constituciones de los distintos estados nacionales, en donde se trabajó generalmente con la idea unificadora de una cultura nacional, que siempre dejaba fuera, bueno, esa multiculturalidad o esa heterogeneidad que había de fondo. Durante el siglo XIX nuestras lecturas mezclan autores nacionales con traducciones de varias literaturas europeas y norteamericanas. Pone el ejemplo de Borges, y yo ahí también mencioné el ensayo de Borges, El escritor argentino y la tradición, en el que no me voy a detener porque está excelentemente explicado en la ficha de cátedra, pero ahí es donde Borges reclama no tener que
limitarse a una tradición cultural estrictamente nacional argentina, sino que como escritor puede hacer uso de la tradición literaria universal de todos los tiempos y de todo el mundo, que no tiene por qué hablar de gauchos para ser un escritor argentino. Es argentino porque nació en Argentina y es escritor porque escribe literatura y más allá de que pueda hablar de cualquier tema en esa literatura. Lo estoy diciendo brutal, lo tienen mucho más lindo en la ficha de cátedra. Pero quería ir a esto, esta distinción que hace entre lo que ocurrió en países como Argentina y como México. Sabemos que, si leyeron el módulo 1, sabemos que García Canclini es nacido en Argentina, radicado luego exiliado en México, así que conoce las dos culturas. En Argentina, conformada a partir de las oleadas inmigratorias por muchos inmigrantes, sobre todo españoles e italianos, a partir de estas hibridaciones culturales salieron también ciertos géneros como el tango, el sainete, el cocoliche, si nos referimos a modos del habla también. Y lo que dice García Canclini, es que todo eso fue integrado en culturas nacionales, en estos procesos de homogeneización cultural, que tomaron las influencias culturales de los distintos procesos inmigratorios, pero dejaron afuera a las etnias indígenas, ¿no? Bajo esta idea del crisol de razas que incluía más bien a las culturas españolas, europeas que habían emigrado, pero no tanto a las etnias, o no a las etnias indígenas locales. El proceso de homogeneización cultural en México fue distinto porque sí incluyó a las culturas indígenas, es algo que lo podemos ver, me parece, hasta hoy en día, en todos los rituales y toda la cultura del Día de los Muertos, por ejemplo, muy fuerte en México, y que está en la película Coco de Disney Pixar. Tiene que ver con ese sincretismo que se hizo entre una cultura dominante que en realidad incorporó un montón de elementos de las distintas culturas indígenas de México. Se creyó, dice García Canclini, que se podía controlar la multiculturalidad mediante esta homogeneización cultural, pero ya no. Hoy se vuelve ingobernable por la globalización y el avance de las tecnologías y los medios de comunicación. No sé si dice todo esto o lo estoy agregando yo, pero bueno, es lo que vamos a completar con Martín Barbero después. Bien. Entonces, para redondear y sintetizar un poquito, acá estoy tomando algunas referencias de otros textos que mencionan y estudian el aporte de García Canclini, para pensar cuál es el objeto de estudio dentro de los estudios culturales, cuáles son los fenómenos a los que está prestando atención García Canclini, y después vamos a ver que también Martín Barbero, que tienen que ver con el fenómeno de la globalización, o cómo en el contexto de la globalización se lleva adelante un proceso de hibridación cultural como un dispositivo que incorpora, que une, García Canclini diría lo local y lo global, ¿no? Los particularismos, las distintas identidades multiculturales con una homogenización que ya no es de naciones, sino que es del capitalismo transnacionalizado. Pensemos en un ejemplo medio tonto, si hablamos en términos de consumos culturales, pero hoy en día quizás Netflix estrena
determinada serie o determinada película, sobre todo determinada serie, y de pronto al mismo tiempo en todo el globo, en todo el mundo, muchísimas personas estamos viendo los mismos productos culturales, estamos teniendo los mismos consumos culturales al mismo tiempo. Este es el fenómeno, el enorme impacto que tiene la globalización en términos no solo económicos o económicos políticos, sino en nivel cultural. De lo que va a hablar, insisto, mucho más Martín Barbero. Entonces la idea de hibridez, de la que muchas veces habla García Canclini, tiene que ver con esta negociación que existe entre los centros del capitalismo mundial, los distintos estados nacionales y los sectores dentro de esos distintos estados nacionales, las distintas culturas o identidades multiculturales, cómo se negocian, se resignifican, se pueden apropiar o rechazar determinados fenómenos de la cultura. Es lo que se puede pensar como distintas intersecciones entre repertorios culturales de lo tradicional, de lo folclórico, de lo patrimonial, de lo culto, de lo popular, de lo masivo, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de cultura, estamos hablando también de este barullo, por decirlo de algún modo, pero estamos hablando de un fenómeno, un objeto de estudio que no es tan aprehensible tan fácilmente y que es muy complejo. El funcionamiento de la cultura, sobre todo vinculada con la globalización y el enorme avance de los medios técnicos de comunicación, es enormemente complejo. Este concepto de hibridez justamente lo que vuelve productivo es para pensar esta complejidad y pensar que no hay un consumo completamente pasivo de, por ejemplo, las series que nos estrena cada semana Netflix. No es que estamos como zombies ahí, vemos todo lo que Netflix nos propone, sino que eso interactúa con un montón de otras dimensiones de lo cultural que no tienen que ver necesariamente con lo transnacional o con lo universal, ¿no? Como puede ser en este ejemplo tonto que puse, el estreno semanal de Netflix que en todo el mundo y que está primero en todo el mundo y que todos estamos mirando y entramos a Twitter y es trending topic, por lo tanto hay que opinar todos al mismo tiempo del mismo tema, de la misma serie, etcétera, etcétera. Yo pensé que iba a ser más corto este video. Vamos a pasar a charlar un poco ahora del texto de Martín Barbero, pero para esto quería, retomando lo anterior, un poco ubicar a estos dos autores que son un poco como las citas de autoridad, las menciones obligadas para hablar de estudios culturales latinoamericanos. Son medio dos nombres muy importantes en ese ámbito y que han sido muy, muy influyentes. Y en ambos casos, los temas de interés en los que confluyen tienen que ver con el ámbito de la comunicación, de los medios de comunicación, o de estudios desde la comunicación, la modernidad o posmodernidad, la globalización y las nuevas tecnologías, o sea, los medios de comunicación, la modernidad, posmodernidad, nuevas tecnologías. Son temas en los que confluyen los intereses teóricos de estos autores. Ahí puse algunos de los libros de ambos. Hay que decir que, por ejemplo, en el caso de García Canclini, un libro que ha sido enormemente influyente y que es medio, sobre todo en el ámbito de la comunicación, es medio bibliografía obligatoria. Si estudiás comunicación, en algún momento atravesás por la lectura de Culturas híbridas, estrategias para entrar y salir de la modernidad. Es un libro de 1990.
Y seguramente en algún momento también, si estudias comunicación, vas a atravesar por la lectura de al menos algún capítulo de los medios a las mediaciones, comunicación, cultura y hegemonía de Jesús Martín Barbero. Esos son como de cada uno, creo, los libros más influyentes, que son de fines de los 80, principios de los 90, o sea, un momento en el que el debate en torno a la globalización y a los medios de comunicación era enorme. Bueno, el texto de Martín Barbero es complicado, es difícil, no lo voy a negar. Tiene sus dificultades, por un lado porque, bueno, Martín Barbero escribe difícil, es verdad, pero también lo que hay que tener en cuenta es que se trata de un mapeo, un intento de marcar ciertas coordenadas de lo que está ocurriendo con la cultura en el contexto en el que él escribe, ¿no? Eso que él llama el lugar de las culturas en nuestras sociedades de fin de siglo, ¿no? El texto está publicado en el 2003, pero todavía, digo, se está refiriendo obviamente a fines del siglo XIX, ¿no? Todavía se arrastra, ¿no?, principios del 2000, ese imaginario del fin de siglo. Recordemos ahí que el texto de García Canclini es del 97, no del 2003, del 97, pero están más o menos, están hablando de un periodo similar, ¿no? Y tocando problemas similares que tienen que ver con el lugar de la cultura dentro de una sociedad altamente tecnificada, dentro de una sociedad en la que el avance tecnológico es cada vez mayor. 2003, en este caso, pensemos del 2003 al 2021, es mucho más veloz el avance tecnológico, y sociedades también altamente globalizadas, no solo en términos económicos, de mercados globales, sino también en términos de culturales, ¿no? Y bueno, también mercados culturales globales. Si pensamos, por ejemplo, en esta concentración de la que él habla al principio en el ámbito de la comunicación, una concentración que no es solo económica, sino que es simbólica y cultural. Me parece que uno de los ejemplos que menciona de empresas multinacionales es el de Disney. Y yo cuando lo leía pensaba, bueno, este es el Disney del 2003. Siguió siendo un monstruo cada vez más grande y más feroz Disney desde ese momento hasta hoy. Y una de las últimas incorporaciones fue la compra de Fox, que ahora no es más Fox, sino que es Star. Pero digo, en eso piensa, me parece, en ese tipo de cosas Martín Barbero cuando habla de una concentración en las empresas de comunicación. Y por eso también lo que va a decir es que junto con los cambios tecnológicos no se trata únicamente de cambios en la mediación, es decir, vamos a leer los mismos libros y a mirar las mismas películas, pero en otro medio. No sé, si antes íbamos al cine a ver una película, bueno, ahora hay estrenos que son directamente estrenos por streaming. O podía ir al videoclub y alquilar un VHS en los 90, a partir del 2000 podía ir a alquilar un DVD, bueno, ahora me contrato Netflix o HBO o Disney y nada, miro lo que está en el catálogo de esa empresa. O sea, eso sería pensar que esos productos culturales cambia solamente la mediación, el medio por el que uno los consume, pero no cambia, no afecta al consumo cultural. Lo que dice Martín Barbero es que sí afecta y que en realidad de lo que se trata es de un cambio, los avances tecnológicos implican un cambio estructural muy grande, un cambio en los modos de percepción y del lenguaje. Y en este marco, en este panorama que él plantea, recordemos que es un
lo que hace Martín Barbero es un mapeo, o en realidad el texto se llama Apuntes para retrasar un mapa nocturno de nuestras culturas, ¿no? Son apuntes para retrasar esas coordenadas y para repensar en la actualidad y en este contexto las culturas. Por eso el texto va a abrir temas más que a cerrar y a concluir, ¿no? Tiene una lógica más centrífuga que centrípeta, ¿no? Va a hablar de distintas cosas y, bueno, son estas coordenadas que va a ir marcando. Digo, no es que todo va a confluir en una única idea, ¿no? Sino que va a abrir una serie de ideas. Eso también lo hace bastante más complejo. Pero en esta situación compleja que plantea de avance de la tecnicidad, va a plantear dos fenómenos importantes, que es el de la revolución de las tecnicidades, justamente, y en ese contexto una revitalización de las identidades, en un sentido particular, es decir, ya no las identidades ancladas, identidades culturales, obviamente ancladas como ocurría antes, sino atravesadas por la concentración de los medios de comunicación y los avances tecnológicos. Como consecuencia de estos fenómenos, lo que tenemos es el paso de lo que él llama las sociedades del desconocimiento, o sea, de la invisibilización o no reconocimiento de las pluralidades, o sea, de las identidades multiculturales, podríamos decir, para vincularlo con García Canclini, minorías regionales no incorporadas, ni a los mapas sociales, ni a los sistemas educativos, y en este marco sí un mercado que cada vez más organiza los sentidos. Entonces se producen cambios muy importantes en la sociedad del conocimiento, dice Martín Barbero, cito: vivimos en un entorno de información que recubre y entremezcla saberes múltiples y formas muy diversas de aprender, a la vez que se halla fuertemente descentrado en relación con el sistema educativo que aún nos rige, organizado en torno a la escuela y al libro. No, mientras hay un sistema educativo que sigue organizado en torno a ciertos saberes básicos y humanistas, atravesamos un momento de la sociedad del conocimiento en las que nos llegan saberes múltiples y fragmentarios por todos lados todo el tiempo. Basta con prender la televisión o, no sé, o entrar un rato a pasear por YouTube y aparecen ahí una serie de un montón de cosas diferentes y de muchos conocimientos. De entrar a Twitter, que ahí lo puse también como ejemplo. Y de Twitter son saberes también esos que circulan, fragmentarios de procedencia y credibilidad dudosa, pero son tipos de saberes que hoy conviven con todavía un sistema educativo que está centrado en cierta homogeneización, que está centrado en ciertos ámbitos del saber mucho más humanistas y que está centrado en el libro como casi fetiche de la educación. Nadie está en contra del libro, obviamente amamos el libro. Estamos tratando de reseñar cuál es este panorama que plantea Martín Barbero. La escuela critica mucho el sistema educativo y critica mucho las universidades también. Creo que usa varias veces la frase: las universidades no se han enterado todavía que, las universidades no se enteran que. Bueno, por lo tanto, cuando habla de un sistema educativo también habla de la escuela y de la universidad. Parece que van siempre por detrás de estas transformaciones, que en muchos casos también se ponen a la defensiva y tienen una visión negativa de estos cambios, en vez de, no diría adaptarse, sino más bien aprovechar
subirse a los cambios y usarlos a favor. Al mismo tiempo hay enormes cambios, dice Martín Barbero, no sé si dice enormes, por ahí enormes lo agrego yo, pero hay cambios en los mapas laborales y profesionales, se privilegia la rentabilidad, se lleva adelante una enorme precarización de los trabajadores, los trabajos duran menos tiempo, ya no tiene tanto valor la antigüedad, sino más bien la inventiva, la creatividad. Entonces muchas veces personas que tienen mucho conocimiento por haber realizado determinado trabajo durante mucho tiempo pueden ser fácilmente reemplazados por otros que vienen con ideas creativas mucho más jóvenes. Este es un poco el panorama que plantea Martín Barbero. Pensemos acá en toda la idea del emprendedurismo, por ejemplo, y todo este debate en torno al emprendedurismo que se ha dado en los últimos años, ¿no? La idea de que ya no hay que trabajar en relación de dependencia, por ejemplo, o trabajar con el horizonte de ascender dentro de una misma empresa o una misma profesión, sino que hay que estar buscando cuáles son las demandas del mercado y emprender una propuesta creativa para responder a esa demanda. Con estas cosas tiene que ver esta precarización que se da, estos cambios en los mapas laborales, que como vamos a ver en una de las diapositivas que siguen, también va a tener una enorme influencia en términos de identidad cultural, que ya no va a estar asociada, o ya no tanto está asociada a la identidad cultural a un trabajo, a una empresa determinada, a una profesión, a un hacer, dice Martín Barbero. Entonces, al entrar en crisis, estas tres grandes instituciones de la modernidad, como son el trabajo, la política y la escuela, que eran las que constituían la fuente de sentido colectivo de la vida, su significado, se divorcia de lo que el individuo o la comunidad hace para ligarse a lo que es hombre o mujer, negro o blanco, cristiano o musulmán, indígena o mestizo. Esto es lo que dice Martín Barbero. Podríamos parafrasear o interpretar. La identidad cultural ya no está asociada tanto a un hacer vinculado fuertemente con las instituciones del trabajo, la política y la escuela, ¿no? El ejemplo que daba antes, una identidad cultural asociada con cierta profesión o cierta profesión que a la vez se hereda de padre, hijo, abuelo o cierto ámbito de trabajo, cierto lugar de trabajo, cierta empresa, sino que los trabajos son más precarios, se privilegia la rentabilidad, por lo tanto ese hacer deja de estar asociado con la identidad cultural, ese hacer, y la identidad cultural comienza a ser cooptada, una palabra horrible, no me sale otra, por lo que uno o por lo que determinada comunidad es, más que por lo que hace. Las identidades en este sentido sufren una explosión y fragmentación que hace que la bella no se ancle en un espacio-tiempo de lo local, sino en un ámbito de la globalización tecnológica, de la tecnicidad globalizada, para decirlo en palabras de Martín Barbero. La otra cara de esa globalización tecnológica es justamente propiciar la revitalización de las identidades culturales, pero para cooptarlas, voy a decir bien vulgar, para hacer guita con eso, o sea, para convertirlas en un bien de mercado, ¿no? Entonces ahí aparece toda esta idea de
que las identidades se revitalizan, pero para convertirse para ser comercializables. Creo que en una de las diapositivas anteriores, no sé por qué mencioné la película Coco, y ahí podemos pensar un ejemplo también de lo que es una identidad cultural asociada con toda la cultura del Día de los Muertos en México, como, bueno, Disney Pixar, la puede tomar y puede convertirla en plata. De hacer una película, puede comercializar esa identidad cultural. No estoy en contra de Coco, obviamente, creo que ya lo dije. Que la película está buena, a mí también me gustó, lloré, etc. Estoy poniendo como ejemplo de cómo al mismo tiempo que se pierden los anclajes de las identidades culturales. Por eso Martín Barbero habla de esta idea de las raíces móviles, moving roots, que ya no se anclan en un espacio-tiempo determinado, como por ejemplo eran las identidades nacionales o regionales. Regionales en términos, no sé, la identidad. Dentro de la identidad nacional argentina podemos pensar una identidad, no sé, porteña y una identidad del interior, o del interior de la provincia, o una identidad más pueblerina, o regionales también en términos de la identidad latinoamericana. Ese tipo de identidades entran un poco en crisis y lo que entra en crisis es el afincamiento en un determinado espacio. Por eso hablamos de raíces móviles, por eso Martín Barbero habla de raíces móviles. Entonces, en este contexto de crisis, de ese anclaje espacial de las identidades, se revitalizan, pero para ser comercializadas. Estoy haciendo toda una simplificación, porque es bastante más complejo, me parece. Entonces la globalización exaspera las identidades, las cierra sobre sí mismas, hace que expulsen a los otros, porque convertir una identidad, que ya vimos con García Canclini, que no hay ninguna identidad cerrada sobre sí misma, sino que hablamos de identidades multiculturales, cerrarla sobre sí misma hace que se expulse al otro, que se vuelvan más fundamentalistas, pero al mismo tiempo permiten cierto empoderamiento. Ahí yo no me acuerdo si lo da respecto de esto, pero uno de los ejemplos que se puede poner para este empoderamiento de las identidades tiene que ver con todo el movimiento feminista, ¿no? Cómo logró, sobre todo en los últimos años, hegemonizarse un poco o masivizarse el movimiento feminista y convertir algo que es una identidad excluyente, digamos, como puede ser la identidad mujer, que se define en oposición a lo que no es mujer, convertir eso en un enorme empoderamiento. Pero bueno, eso no quiere decir que el avance y la militancia del feminismo no permita que también esa sea una identidad que se comercialice. Lo vemos todo el tiempo. Salen todo el tiempo series y películas que se venden como feministas. Y que bueno, a veces uno las mira y dice, esto es medio misógino, ¿no? Pero bueno, se venden para determinado público. Esto es algo que es como bastante complejo, por ahí el ejemplo no fue lo más claro, pero la idea general es como que es pensar que tenemos que el mercado es como una especie de monstruo transnacional y tecnológico que cualquier identidad cultural que asome un poco la cabeza, en vez de cortar esa cabeza, lo que va a hacer es apropiársela y disputar sentidos. Los sentidos sentidos que sean comercializables, porque estamos hablando del mercado. Muy de película de terror.
lo que dije. Pero bueno, es un poco la idea. Por lo tanto, la forma en la que pensamos desde perspectivas como la de Martín Barbero, la cultura, siempre tiene que ver con esta tensión. Tensión entre un universo tremendamente multicultural, pero en donde se pueden establecer ciertos empoderamientos eh, a partir de una unificación en un tipo de identidad cultural, pero eso es absorbido siempre por el mercado y está siempre ahí. Siempre hay una disputa de sentidos que en última instancia es la forma en la que comenzamos definiendo qué era la cultura. Bueno, esto ya lo venimos hablando, ¿no? En el marco de las crisis de las identidades nacionales, bueno, se constituyen nuevas identidades grupales que muchas veces, o en muchos casos, dice Martín Barbero, se cierran sobre sí mismas, se fundamentalizan y excluyen lo otro, pero que también tienen un enorme poder para proponer cambios en la agenda política y cultural. Y cuando hablamos de identidades, lo que dice Martín Barbero es que estamos también pensando siempre en términos de narraciones. Cualquier identidad, para constituirse, necesita ser narrada. No hay identidad cultural que no sea narrada, que no sea contada. Para que la diversidad cultural pueda ser tenida en cuenta, deben ser las distintas identidades, deben poder ser narradas. Y voy a citar, una interculturalidad en la que las dinámicas de la economía y la cultura mundo movilizan no solo la heterogeneidad de los grupos y la readecuación a las presiones de lo global. Fíjense cómo acá esta dinámica es que la cultura mundo, la globalización, la tecnicidad globalizada propicia la revitalización de las identidades, pero para luego apropiársela y convertirla en plata. O más que convertirla en plata, dominar la atribución de sentidos. Suena muy apocalíptico lo que estoy diciendo. Estoy tratando de explicar, decir en otras palabras lo que dice Barbero. Entonces esta interculturalidad también como la coexistencia al interior de una misma sociedad de códigos y relatos muy diversos, conmocionando así la experiencia que hasta ahora teníamos de la identidad, que era una experiencia más bien de una identidad unificada. Lo que la globalización pone en juego no es solo una mayor circulación de productos, sino una rearticulación profunda de las relaciones entre culturas y entre países, mediante una descentralización que concentra el poder económico y una desterritorialización que hibrida las culturas. Ay, ¿me lo podés decir de una forma más complicada todavía, Martín Barbero? Pero bueno, se trata de esto de lo que estamos hablando. Digo, la globalización pone en juego y pone en circulación una multiculturalidad, una pluralidad de identidades culturales para rearticular este tipo de relaciones entre culturas, entre países, entre regiones o entre distintas dimensiones culturales, de modo de apropiarse luego de esa pluralidad. Sin embargo, también es un terreno propicio para generar desde distintas identidades culturales ciertos cambios sociales y culturales. No es todo tan pesimista ni todo termina en el mercado. Hay un montón de grietas que se abren desde las que, por más que uno esté o su grupo sociocultural esté en situaciones más precarias o más periféricas, pueda disputar sentidos. Se puede disputar sentidos desde diferentes lugares.
Y esto nos va a interesar particularmente para pensar también luego, en la segunda clase, el contexto de la relación entre la literatura y la cultura, que es lo que vamos a revisar con Beatriz Arlo. Pero lo que dice Martín Barbero es que la hibridación, esa hibridación cultural, disculpen el trabalenguas, penetra en el campo de los relatos. Y la mayoría de ellos sobreviven inscriptos en el ecosistema discursivo de los medios, y los relatos, las narraciones, son colonizados por la racionalidad operativa del dispositivo y el saber tecnológico, ¿no? Esta tecnicidad globalizada. La proliferación de relatos, recordemos que antes decíamos que vivíamos en una sociedad multicultural y también que toda identidad cultural debe ser contada, relatada. Bueno, los distintos relatos son colonizados por la racionalidad operativa del dispositivo, ¿no? Por la globalización tecnológica. En ese ecosistema y esos dispositivos se juega la diferencia entre unos géneros, podemos pensar acá géneros literarios particularmente, cuyo estatuto ha dejado de ser, dice, puramente literario para tornarse cultural. Es decir, el problema es que ya no importan los géneros literarios, sino que lo que importan es una cuestión de memoria y reconocimiento, los reclamos de reconocimiento de identidad cultural. Entonces, más que hablar de géneros literarios, hoy tienen mayor peso social los géneros culturales, ¿no? En estos términos en los que lo dice Martín Barbero. Esto es cuestión de memoria y reconocimiento. Frente a unos formatos, dice, en los que habla el sistema productivo, las lógicas de una comunicabilidad creciente se subordinan a la rentabilidad. Frente a esta expansión de los formatos, los géneros conservan cierta densidad simbólica, pero los formatos funcionan más bien como operadores de una combinatoria sin contenido y de una estrategia puramente sintáctica. Básicamente porque tienen que tener rentabilidad económica. ¿A qué se refiere con formatos y géneros? Cuando hablamos de géneros podemos hablar de géneros literarios, por ejemplo, o géneros cinematográficos. No sé, el género fantástico como un género literario, que es muy diferente de los formatos, que son únicamente estructurales, sintácticos. Se puede cambiar el contenido, pero el modo en el que se narra, en el que se cuenta, es el mismo. Pensemos, por ejemplo, que en los últimos años hay un mito dando vuelta, que no sé si es comprobable o no, que tiene que ver con el algoritmo de Netflix. Desde que Netflix comenzó a producir sus propias series, al principio compraba series que ya estaban para incluir en su catálogo, lo que se dice es que el streaming maneja muy buenos algoritmos, que son cálculos matemáticos muy complejos, que miden qué es lo que mayor rentabilidad da. O sea, no solo qué serie o película se ve más, sino con qué velocidad se ve. Si se estrena y te ves, la mayoría de la gente se hace maratón y se ve todos los capítulos uno atrás de otro, o si se dejan de ver, o si funcionan en un lugar más que en otro. Todo ese algoritmo, se dice, es el mito que circula, es el que establece luego, como si fuera únicamente un cálculo matemático, la estructura narrativa que va a tener la nueva serie. O sea, ¿cuál es la estructura narrativa que hay que mantener en una serie sobre el tema que sea para que la gente se lo tenga que devorar y consumir rápidamente y no puedas dejar de maratonear aunque el otro día te tengas que levantar temprano, no puedas dejar de ver un capítulo atrás de otro? Generar ese tipo de consumo se supone que es producto de complejos algoritmos. No sé si es mito comprobable o no. O sea, es un mito, no sé si
será tan así o no tan así, pero lo cierto es que uno a veces puede percibir que narrativamente muchas series son, aunque una sea un drama histórico y otra sea una serie de superhéroes, de pronto las mira y más o menos les parece que son iguales. Puede tener que ver con cierto formato que rinde en el sentido de que es rentable. Entonces, esto es un poco lo que plantea Martín Barbero. Se pasa de una lógica de géneros literarios, por ejemplo, a una lógica de los formatos. Entonces, no sé, Bake Off la pegó, hizo re buen rating, sigamos y hagamos Masterchef. Y como Masterchef la pegó, sigamos con otro formato que sea igual. Es eso. Y los programas de cocina más o menos todos tienen el mismo formato y los que no son de cocina también. Es un poco establecer esa lógica por sobre la lógica de los géneros. Entonces, en un momento en el que la narración parece, dice hacia el final de la cita, que hubiera estallado en pedazos, asistimos a la multiplicación infinita de unos microrelatos que se gestan en cualquier parte y se desplazan de unos medios a otros. Bien. Para pasar al tercer apartado del texto de Martín Barbero, como para ir comentando las distintas zonas. El último, la de las heterogeneidades socioculturales. Una de las cosas que dice que es interesante es esta idea de que siempre cualquier identidad se define o se produce en oposición a otras o en respuesta a otras. La identidad se construye en el diálogo y el intercambio. Ahí es donde los individuos y los grupos se sienten o despreciados o reconocidos. Las identidades y ciudadanías modernas, al contrario de aquellas que eran algo atribuido a partir de una estructura preexistente como la nobleza o la plebe, que era lo que daba identidad y que era una estructura preexistente, a diferencia de eso, las identidades y ciudadanías modernas se constituyen en la negociación del reconocimiento por los otros. Volvemos a esta idea de que cuando hablamos de culturas estamos hablando siempre de disputa por la atribución de sentidos a distintos aspectos de lo social. Vuelve sobre estas ideas, ya lo hablamos un poco, estas ideas de que las identidades se fundamentalizan, pero que también se reinventan en proyectos de renovación política y social. Por lo tanto, que también hay empoderamiento de las identidades desde el ámbito de la cultura. Ahí ofrecía el ejemplo de el feminismo de los 70, que es el que popularizó el lema de lo personal es político, y cómo logró instaurar un nuevo sujeto político que en ese momento no existía, un nuevo sujeto político en el sentido de intervenir en los debates políticos, con diferentes criterios como el criterio de el género sexual. Tenemos todo nuestro derecho, estamos en todo nuestro derecho, dice Martín Barbero, y bueno, no se lo vamos a negar ese derecho, a negarnos a tener que escoger entre un universalismo heredado de la Ilustración, es un universalismo de la modernidad, es un universalismo que también tiene que ver con la idea de una identidad cultural nacional, única, unificada, homogénea. Tenemos todo nuestro derecho de negarnos a tener que elegir entre eso y un diferencialismo tribal, dice, o sea, entre la idea de cultura asociada a la modernidad y a la homogeneización o la exacerbación de las identidades que él plantea en este contexto de
multiculturalidad y globalización tecnológica. Ese diferencialismo tribal que se afirma en la exclusión racista y xenófoba, pues esa disyuntiva es mortal para la democracia. Frente a la ciudadanía de los modernos, justamente, que se pensaba y se ejercía por encima de las identidades de género, de etnia, de raza o de edad, la democracia hoy necesita una ciudadanía que se haga cargo de las identidades y las diferencias, pero solo a partir de esa tensión entre las identidades se hará posible sostener lo colectivo, es decir, sostener el ámbito de la igualdad o la equivalencia. No tenemos que elegir entre una homogeneización cultural que borre las diferencias o un diferencialismo a ultranza que lo único que haga es excluir. Tenemos que lograr la convivencia y equidad dentro de la diversidad. Parece un panfleto de mi partido político, pero bueno, lo está diciendo Martín Barbero, no lo estoy diciendo yo. Y habla bastante justamente en este sentido de ese derecho al reconocimiento, que es un derecho a hacerse visiblemente, hacerse visibles en la diferencia. Es decir, que las identidades culturales reclaman una visibilidad en esa diferencia. O sea, eso es propio también, está hablando de en 2003, en realidad esto podríamos irnos atrás y es como un reclamo de distintas identidades culturales, por lo menos desde los 70, si no antes, pero desde los 70 en adelante, ya hay reclamos identitarios por una visibilización en la diferencia, esta idea, y no incluyannos, queremos ser parte y formar parte de la misma cultura sin ninguna diferencia, sino que es, somos diferentes y esta identidad cultural que es diferente también forma parte de esa cultura general. Queremos entrar al terreno a disputar sentidos, no a borrar nuestras diferencias. Esa es un poco la tensión que se genera y el contexto en el que si había instituciones de tipo modernas, que eran las que definían o circunscribían las identidades culturales, en esta explosión o revitalización de una multiplicidad de identidades, el mercado y la rentabilidad van a tener una fuerza y un poder seguramente mucho más grande del que querríamos que tengan. Ay, sigo pareciendo re pesimista, pero bueno, es mi intento de explicación de Martín Barbero, no lo estoy diciendo yo. Bien. Estamos ante la más tramposa de las idealizaciones, ¿no? Ya que en su celebración de la inmediatez y la transparencia de las redes cibernéticas, lo que se está minando son los fundamentos mismos de lo público, los procesos de deliberación y de crítica, al mismo tiempo que se crea la ilusión de un proceso sin interpretación ni jerarquía. Esto forma parte de esa reconfiguración de lo público de la que habla Martín Barbero, en el que parece que la intervención dentro del ámbito de lo público ya no estuviera mediada fundamentalmente por referentes culturales o identidades culturales, como los partidos políticos, las naciones o los referentes de cierta comunidad, sino que parecería que uno puede intervenir directamente sin ningún tipo de intermediación. Y esto es una idealización tramposa, dice él, porque sí, yo puedo entrar a Twitter y decir lo que quiero sin que nadie hable por mí, sin que haya ningún tipo de mediación, pero si quiero que alguien me lea en Twitter, tengo que hablar del
del tema del momento, de los que son las tendencias, los trending topics de Twitter, y más o menos en el sentido en el que todos están hablando sin polemizar demasiado, porque si no me van a bloquear y no me va a leer nadie. Entonces, bueno, es medio una falsa dicotomía, una idealización medio tramposa, dice García. Dice Martín Barbero, esto de que uno puede intervenir en lo público sin mediación. Justamente porque las tecnologías son una mediación y son estructurales, como decíamos al principio. No son neutras para Martín Barbero de ninguna manera. Hoy más que nunca constituyen enclaves de condensación e interacción de intereses económicos y políticos con mediaciones sociales y conflictos simbólicos. Por eso mismo son constitutivas de los nuevos modos de construir opinión pública y de las nuevas formas de ciudadanía, esto es, de las nuevas condiciones en que se dice y hace la política. Yo no puedo expresar lo que quiero seguramente en ninguna de las tecnologías. Pensemos, por ejemplo, antes hablábamos de Disney comprando Fox, y lo que quiere Disney es hacer más plata teniendo en su catálogo todo lo que antes era de Fox, o lo que quiere, o lo que se logra con eso es tener cada vez mayor control simbólico sobre los productos culturales que se consumen en todo el mundo, ya no solo los que eran de Disney, sino los de Marvel, los de Pixar, los de Star Wars y ahora los de Fox. Todo va a tener el mismo esquema narrativo y los mismos valores dentro de esos productos. Digo, ahí hay una disputa que tiene que ver con los conflictos simbólicos. Por eso decimos que las tecnologías ya no son neutras. Tienen un impacto que es de tipo estructural. Cuando, no sé, Facebook compra Instagram, y no sé si también WhatsApp no es de Facebook y demás, digo, esa mediación tecnológica que puede ser, bueno, yo hablo con quien quiera y de lo que quiero por WhatsApp y no es simplemente una mediación, no importa lo que yo digo, o comparto fotos de lo que quiero en Instagram, bueno, no, de pronto todo está atravesado por una unificación de sentidos y de posibilidades o no posibilidades o prohibiciones que nos dan las tecnologías, ¿no? Y bueno, subo una foto mía y me denuncian porque, no sé, porque estoy semidesnudo y me bajan la foto en Instagram, pero si expreso mensajes de odio y digo, bueno, los negros de mierda hay que matarlos a todos, probablemente no me bajen la publicación. Porque bueno, hay un control de los sentidos también en las nuevas tecnologías. Todo esto no lo dice Martín Barbero, obviamente. Creo que no existía ni Instagram ni WhatsApp en el momento en el que él escribió su artículo. Bien, dentro de este contexto y este panorama que él plantea, también hay una explosión de la memoria y una amnesia, ¿no? Ama este tipo de contradicciones, y a mí me parece que son muy interesantes también, ¿no? Habla de una obsesión por la novedad y por los cambios constantes, y al mismo tiempo una necesidad como de volver a algún tipo de revival del pasado, ¿no? Es esta mezcla o hibridación entre amnesia y memoria histórica al mismo tiempo. Y por otro lado, también otro de los temas de los que va a hablar hacia el final es de estos cambios en el estatuto cognitivo de la imagen, ¿no? Una revalorización de la imagen y una crisis en relación con la crisis de la representación. La imagen que pasa de ser un obstáculo epistemológico a ser la mediación de la fluidez de la información, ¿no? Si uno hoy en día quiere informarse y prende un noticiero, probablemente lo que encuentra ahí sean más bien imágenes más que informaciones
en el sentido de hechos puntuales. Entonces, uno prende el noticiero y todos los días puede ver la filmación de algún hecho de violencia o algún hecho delictivo o algún robo, porque hay cámaras en todos lados. Entonces, ¿cuánto me estoy informando ahí o cuánta importancia tiene ahí la información y la información o el conocimiento que uno puede incorporar para pensar algo sobre la sociedad o para tener una postura, y cuánto hay de lo que genera la imagen, ¿no? En vez de hablar de que ocurrió un hecho delictivo, se nos muestra la filmación y uno lo que siente es, uno siente cosas, más que pensar, más que recibir una información, siente cosas. Siente miedo, asco, odio, lo que fuera. Por ahí no es del todo claro el ejemplo que estoy poniendo, pero me refiero a que hoy en día parece que, mucho más que en el 2003 seguramente, todo está atravesado por la imagen y casi siempre la imagen de tipo audiovisual. No, parece que no existiera modo de información sin que se muestre mediante el registro audiovisual. Y muchas veces solo alcanza con el registro audiovisual y no importa ningún tipo de comprobación. A uno le pueden pasar imágenes de una mansión gigantesca, muchas imágenes de esa mansión, y decir que eso se compró con la corrupción y que eso es de un funcionario público, y la verdad es que no está viendo en esas imágenes ninguna prueba de eso, ¿no? Sería como mostrarme los papeles de la corrupción, las pruebas de la corrupción. Solo me estás mostrando una mansión gigantesca que yo no sé de quién es, ni dónde salió el dinero para comprarla, pero no importa, porque yo veo esas mansiones gigantescas y miro mi casita chiquitita y sin aire acondicionado, y lo que siento es odio y asco, y siento cosas en relación a la idea de corrupción, más que informarme específicamente. Espero no haber sido demasiado polémico con el ejemplo. Sigamos. Y ya vamos terminando. ¿Qué lugar ocupa la letra en este contexto? Bueno, vamos a tratar de trabajarlo un poco la clase que viene, pero sí, Martín Barbero tiene uno de los últimos apartados de su texto, se llama Las desubicaciones del arte y las letras, no sé si se llama así o algo parecido. Tiene que ver con el lugar del arte, justamente de la literatura, en este contexto, en donde priman, donde el libro, por ejemplo, ya dejó de ser el eje de la cultura. Hoy podríamos decir que es el streaming, Netflix, HBO, Disney, en cuanto a consumos culturales, ¿no? No identidades. El libro dejó de ser el eje de la cultura y lo que prima como nuevas gramáticas de construcción de relatos son el zapping y el hipertexto. El hipertexto en el sentido de la forma en la que leemos en la web, ¿no? Podemos entrar a una noticia y esa noticia vemos un cachito y tenemos que cliquear para entrar a ver más, porque los portales de noticias cobran por clic, así que te van a obligar a cliquear. Pero digo, luego podemos no terminar de leer un texto sobre algo, sino que a la mitad hacer clic en algo e irnos a otro lado. Esto genera nuevas gramáticas en la construcción de relatos. Y también el zapping, el hecho que uno pueda estar cambiando de canal. El zapping sí es algo muy 2003, hoy sigue existiendo, pero me parece que cada vez menos, o por lo menos tiene menos fuerza la idea de zapping que en el 2003, y priman otros modos también de construcción de nuevas gramáticas del consumo cultural, que tienden también a ser veloces
y fragmentarios, como el zapping y como el hipertexto. Este es el contexto en el que, por ejemplo, como vamos a ver en la siguiente clase, Beatriz Arlo dice algo así como que, bueno, mi generación, la de Beatriz Arlo, somos los últimos lectores. Digo, hay algo que es un tipo de práctica de la lectura que se ha perdido, y que se ha perdido justamente porque ha ganado terreno estas nuevas lógicas de construcción del relato, como el zapping y el hipertexto, el cliqueo y pasar de una cosa a la otra. Bueno, a todo esto no hablamos prácticamente de literatura, pero es el tema el que nos vamos a ocupar un poquito más la clase que viene, de la mano del texto de Beatriz Arlo, que es el próximo que ustedes tienen para leer, y ya vamos a comenzar. Si llegamos hasta acá ya pasó la peor parte, ahora todos se supone, espero que mejore y se ponga un poco más entretenido. Nos quedan algunos textos teóricos, pero ya más específicos sobre literatura y el comentario de los dos textos literarios de la unidad. Así que si llegaron hasta acá, lo que sigue creo que va a ser un poco más divertido, esperemos. Nos vemos entonces en el próximo video y luego en vivo y en directo el viernes por Zoom.